Hace años que bailamos en el Titanic. Hace años que somos Criminal Mambo. Y en este comienzo de domingo vamos a charlar en Criminal Mambo con uno de los escritores y editores más interesantes que tiene el país y creo yo, humildemente, uno de los hombres que más sabe sobre literatura oriental. Estamos hablando del señor Miguel Sardeña. Miguel, bienvenido a Criminal Mambo. Le decimos a la gente que es responsable de la colección Bosque de Bambú de la editorial también de Caracol que dirige Mariana Alonso. Miguel, ¿cómo va? Marcelo, una alegría estar otra vez en Criminal Mambo, con vos, con Beto. Lo veo ahí en un rincón, agazapado a Sancia también. Saludos, Sancia. Ya lo siento como en casa este espacio, así que agradecido por la hospitalidad de siempre. Hablando de estar como en casa, te pregunto sobre las últimas dos novedades que han sacado a través de también de Caracol. Una de ellas es una novela de Dassay y otro es un libro de poesía. Comentanos un poquito qué se va a encontrar la gente con estos dos libros. Estamos muy entusiasmados con este comienzo de año. Son dos libros muy diferentes, pero que de alguna manera se complementan. Bueno, eso es algo que nosotros intentamos siempre, también el Caracol en general y en la colección de literatura japonesa en particular. Pensamos como mapas de un universo que se van complementando armónicamente. La novela, el primer libro que sacamos, el primero de los que mencionás, es una novela, el autor es Dassay. Osamu Dazai es un autor fundamental del canon japonés, autor de la primera mitad del siglo XX. Y el otro libro no se trata ya de ficción, sino que se trata de poesía. Nos entusiasma también la idea de ir complementando nuestra mirada de Japón a través de la mirada de poetas, que viene un poco más relegada en la colección. La colección está más llena de escritores abocados a la prosa, así que la presencia de este libro que abreva de la poesía, bueno, abre un panorama nuevo también para nosotros. No es el primer libro de poesía, pero hay menos de poesía en la editorial. La autora es Akiko Yosano, también es una autora importantísima, también de la primera mitad del siglo XX. Yo entiendo en particular que la primera mitad del siglo XX japonesa es un momento irrepetible en la historia de la humanidad, no solo en la historia japonesa, sino en la historia de la literatura universal. Eso es lo que quiero decir, Marcelo. Yo creo que es una de las grandes cúspides. Creo que es uno de los momentos en la humanidad donde la literatura refulgía con otra potencia. Y bueno, esa impresión que tengo, aportar pruebas y tratar de convencer también a los lectores de esa impresión. Bueno, ¿cuáles son las pruebas que tengo para aportar? En este caso, Osamu Dazai y Akiko Yosano. ¿Y cuáles son los títulos de esos dos libros que mencionas, Miguel? Flores de la bufonería es el título de la novela de Osamu Dazai, donde retoma un viejo personaje de Dazai. Los que ya conocen a Dazai se van a encontrar con cierta familiaridad en los ambientes, en el entorno, en los temas y en los personajes también. El personaje principal de Flores de la bufonería es un alter ego del propio Dazai, Yoso Oba se llama. No cuento mucho más, me quedo con este detalle que me parece que es simpático. Es un alter ego que aparece en otras instancias, por ejemplo en Indigno de Ser Humano, que es su obra más representativa. La novela Flores de la bufonería nunca había sido traducida al castellano, no había sido traducida tampoco al inglés. Era una novela bastante perdida en Occidente, así que nos llena de orgullo poder traerla a los lectores hispanohablantes. La de Akiko Yosano, el poemario de Akiko Yosano se llama Fragmento de Nubes. Lo que nos interesó de Fragmento de Nubes era traer la poesía también inédita de Akiko Yosano. Esto es algo que hacemos siempre en la editorial, es algo que nos gusta, asomarnos hacia lo desconocido y tratar de llegar un poco más lejos. Por eso siempre elegimos autores o que no fueron traducidos antes o textos que no fueron nunca traducidos al castellano. Y lo que nos entusiasmaba con Fragmento de Nubes, decía, es la posibilidad de abrevar en las obras completas, en verso libre, de Akiko Yosano, y presentar su poesía del modo que ella misma la presentó, porque ella preparó sus obras completas. Nosotros tomamos dos secciones de sus obras completas en verso libre y las presentamos en este libro. Fragmentos de Nubes y Jarrón de Flores. Esa es la poesía que presentamos de Akiko Yosano. Son dos libros que creemos que van a encontrar rápidamente a sus lectores. Dos libros que se suman a todo el material que vienen editando y vos hacías referencia recién en la respuesta sobre el tema que son textos que nunca fueron traducidos al español. Estos, como los anteriores, son textos que ustedes encaran por primera vez y hacen un trabajo muy especial porque la traducción de ustedes es directamente del japonés. Siendo así, me gustaría saber cuáles son los problemas que, entendés vos, enfrentan los traductores al momento de hacer este trabajo.
Bueno, la traducción es un verdadero arte, ¿no? Creo que no hay dudas sobre eso. Me das la posibilidad, Marcelo, también de mencionar a los traductores. Los traductores de ambos libros son amigos ya, han participado en otras ocasiones o van a participar también en futuros libros porque, bueno, se genera un vínculo que a uno le gusta sostener en el tiempo a partir de esta comunión de intereses y de búsquedas. Matías Chape Hipólito es el traductor de Flores de la Bufonería, Masako Kano y Mariana Alonso son las traductoras de Akiko Yosano de Fragmento de Nubes. Con relación a la inquietud particular que me transmitís, que es también algo que a mí me interesa muchísimo cuando me acerco a la literatura japonesa, que es pensar en las dificultades que tiene un pasaje de un idioma al otro, sobre todo cuando estamos hablando de un idioma asiático que tiene tantas diferencias con el modo que tenemos nosotros de pensar en Occidente. Incluso estoy pensando en términos cognitivos, ¿no? La propia escritura japonesa es diferente a la escritura y al acercamiento que tenemos nosotros acá en castellano y en los idiomas occidentales. Y lo que te quería contar, que lo que hemos incorporado en estos últimos libros es un epílogo. Más allá del estudio preliminar que me ocupo yo como director de la colección, que es algo que está desde los comienzos, en estos dos nuevos libros hay un epílogo final a cargo del traductor. Uno lo escribió Matías Chape Hipólito, el otro lo escribió Masako Kano, que se dedica, fíjate qué curioso, casi como si lo hubiéramos charlado antes, Marcelo, se nota que nos conocemos hace tiempo. Ese epílogo se ocupa de detenerse en las dificultades de la traducción, y no solo en las dificultades, sino en el asombro, en los tesoros que se van a encontrar a partir de las dificultades que propone una traducción. Así que me parece que estos dos nuevos libros, estos dos nuevos volúmenes, se van enriqueciendo con esta mirada de los traductores que no simplemente se dedican a traducir y a charlar con nosotros en la editorial por línea privada, como hacemos siempre, porque hay un trabajo en el que participamos todos, sino que mostramos hacia afuera a partir de esos textos finales que tienen 4 o 5 hojas, no mucho más, pero que se dedican a revelar y asomar un poco la cabeza y echar un poco de luz sobre este tema que también nos interesa. Hago un punto para decirle a la gente que están escuchando ustedes la voz de Miguel Sardeña, responsable de la colección Bosque de Bambú, de también El Caracol, la editorial de Mariana Alonso, literatura en este caso, esa colección que tiene que ver con la literatura oriental, japonesa específicamente. Miguel, hay actividades importantes para la literatura argentina. Ustedes vienen de 2 ferias del libro a nivel nacional, con una experiencia muy especial, porque estuvieron en un stand con otro grupo de editoriales importantes. Me gustaría saber un pequeño detalle de cómo fue esas 2 experiencias, o por lo menos esta última. Y por otro lado, se acerca la FED, la Feria de Editores Independientes. Esta vez por primera vez son 4 días. Me gustaría que invites a la gente y que le digas por qué también tendría que asistir a la FED. La experiencia para nosotros fue muy gratificante. Quedamos verdaderamente felices con la Feria del Libro. Nos dio la posibilidad de charlar con la gente, de charlar con nuestros lectores. Se acercó mucha gente que nos seguía por las redes, que habíamos tenido la posibilidad de charlar solo a través de una vía online y nunca de manera presencial, nunca cara a cara, que no nos conocíamos personalmente. Gente que había leído los libros, gente que nos había mandado mails en alguna ocasión. Bueno, toda esa gente se acercó a la Feria del Libro, no solo a comprar libros, en ocasiones los libros ya los tenían, sino que simplemente se acercaban al stand. Nosotros avisamos con Mariana Alonso, la directora de la editorial, y también yo, que íbamos a estar casi todos los días por ahí, a un costado de las bibliotecas, así que se acercaban a charlar y fue muy gratificante. La verdad que fue una experiencia hermosa. A nosotros nos gusta mucho feriar, esa es la verdad. Encontramos un espacio donde nos sentimos a gusto, también con ese contacto directo con la gente. Nos gusta mucho hablar de libros y nos gustan mucho los libros que editamos, con lo cual cuando la gente se acerca a hablar de los libros que editamos, no hay forma de no pasarla bien y no encontrar enseguida una sintonía y un punto de conexión, que es el comienzo de una amistad en muchos casos. Se viene ahora la FED, tenemos la misma expectativa. La FED suele estar abarrotada de gente, con lo cual la posibilidad de charlar se reduce, pero no importa, nosotros siempre encontramos la vuelta para charlar, aunque sea un ratito, con la gente, y la expectativa es que sea tan exitosa en términos de convocatoria como lo ha sido siempre. Son 4 días, con lo cual quizás drene de otra manera la afluencia de gente, veremos qué pasa, pero las expectativas están intactas. Nosotros lo pensamos también en estos términos: la feria, editar libros, pensar en la lectura, pensar en la cultura, son reductos a salvo de lo que sucede a diario afuera. No es que no sepamos qué es lo que sucede afuera, pero uno elige también hacerse un poco el tonto y seguir con su vida. Marcelo, no sé si te pasa a vos también. Uno sigue adelante y olvida las dificultades y aprovecha los
los espacios donde puede ser feliz e intenta olvidarse de las dificultades que tiene el país. No consigue olvidarse del todo, pero por ese ratito, mientras está hablando con la gente, créeme que sí que queda a un lado y que verdaderamente no importa lo que pasa afuera. Así que la expectativa, a pesar de todo, de las dificultades que existen y que sabemos, estamos convencidos de que la vamos a pasar muy bien en la FED y esperamos encontrarnos con un montón de viejos amigos y esperamos también hacer nuevos amigos, porque esa es también un poco la idea. Coincido totalmente, es un suprimir por un rato el mundo exterior y meterse de lleno en una fantasía, en un mundo distinto. Tan necesario eso para seguir viviendo después, ¿no? Comparto totalmente con vos esos dichos y que uno no pierde nunca de vista cuáles son los problemas que atraviesa el país. Al margen de eso, decirle a la gente que toda la colección de Búsqueda de Bambú y la colección de literatura argentina que maneja también el Caracol va a estar a disposición de la gente para que la compre en la FED. Se puede pagar con efectivo, con tarjeta, los chicos dan un montón de posibilidades y me gustaría, te pido por favor, que me digas las fechas de la FED y el lugar para que la gente se acerque y si te acordás los horarios también sería un golazo. Claro, suspender la incredulidad, decía Coleridge. Tal cual, como aquella historia de la flor de Coleridge. Del 3 al 6 de agosto, en Avenida Corrientes 6271, y el horario es de 14 a 22 horas. Nuestro stand es el C23. Excelente, ahí se puede dirigir la gente para, bueno, en este caso no habrá mucho espacio para charlar, la FED suele ser muchísima gente y los espacios son muy pocos, pero sí para un saludo, para poder, si uno quiere adquirir alguno de los libros. Miguel, vamos llegando al final de esta charla, agradecerte el tiempo. Sabés que tenemos dos preguntas que son implacables y la gente tiene memoria frágil, o por lo menos nosotros. Así que la primera de ellas, que ya alguna vez la has respondido, tiene que ver que nos gustaría saber cuál es tu puteada favorita. Yo creo que hay un gusto por las palabras que va cambiando con el tiempo y que nos va acompañando de alguna manera y habla también de nosotros. Así que va a ser interesante buscar mis respuestas anteriores, porque así como la gente no se acuerda, yo tampoco, como parte de ese gran colectivo, no tengo memoria, que es lo que dije en ocasiones anteriores. Pero mi puteada hoy en día no tengo duda. ¡Carajo! Bien, ahí hay una última pregunta, creo que la recordás. Llega un momento infausto, te toca ir al infierno. Queremos saber qué te gustaría que te diga el diablo cuando llega ese momento. Mientras vos lo pensás, le decimos a la gente que estamos en AM530, esto es Somos Radio, este programa se llama Criminal Mambo, estamos escuchando a Miguel Sardeña, responsable de la colección Bosque de Bambú, de la editorial también El Caracol, que dirige Mariana Alonso. Los libros de esta editorial, le vamos a decir a la gente, se pueden conseguir en algunas cadenas y todas las librerías de Capital Federal, algunas de Provincia de Buenos Aires, en partes del interior, y si tienen intención de conseguir el libro y no lo obtienen donde están, se comunican con también el Caracol a las redes sociales y ellos los guían cómo hacer. Bueno, Miguel, llegó ese momento, te escuchamos. Tu cara me suena. ¿Puede ser que ya te haya visto por acá? Excelente, Miguel. Te agradecemos enormemente el tiempo, la charla. Te felicitamos a vos y a Mariana por los logros que están teniendo con la editorial, por el trabajo, por el arte, por la cultura y por la escritura de Argentina. En este caso, por acercarle a la gente justamente un poco de felicidad con los libros. Nosotros seguimos en Criminal Mambo y te dejamos a vos que tengas un buen descanso. Muchas gracias. Abrazo grande, saludos a toda la gente. Hasta la próxima.